Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos a este círculo de estudio que hemos titulado Del polvo y las cenizas, donde vamos a estar hablando de la serie de Reconstruyendo los muros, una enseñanza bíblica acerca de Nehemías. En este primer capítulo, el capítulo 0, vamos a estar hablando acerca de la línea del tiempo, donde vamos a poder comprender un poco más acerca del contexto del pueblo judío previo y posterior al cautiverio. Entre los años 4000 y 3000 a.C., tenemos las historias de los primeros hombres en la tierra, como lo son Adán y Eva, Noé, Abraham, y algunos eventos como el diluvio y la torre de Babel. Recordemos que Israel engendró 12 hijos, y uno de ellos, el menor que fue vendido, se encontraba en Egipto, y como era uno de los principales, es decir, el segundo después del faraón, el pueblo de Israel, que en aquel tiempo eran unas cuantas personas, viajan hacia Egipto. Sin embargo, 300 años después, el pueblo de Israel se había convertido en un esclavo en esta tierra de Egipto. Y Dios levanta a Moisés para que sean llevados de parte de Dios a un lugar donde pudieran adorarlo fuera de Egipto. Sin embargo, aquí es donde encontramos una de las partes más complicadas en el pueblo de Israel. Una vez que el sucesor de Moisés, el cual es Josué, muere, el pueblo de Israel empieza a desenfrenarse y tenemos una corrupción que nace desde abajo. Es decir, esta corrupción espiritual nace por parte del pueblo. Dios pone a jueces para que justamente puedan juzgar las circunstancias y las condiciones del pueblo y que también puedan ser una luminaria en el sentido espiritual. Sin embargo, una vez que morían los jueces, aquellos que libraban al pueblo de Israel de sus enemigos y que les guiaban en el sentido espiritual, el pueblo de Israel terminaba apartándose del Señor. Poco después tenemos el tiempo de los reyes, muerto Saúl, que fue el primer rey, el cual también desobedeció a Dios. Entra David, un rey que cambia sin lugar a dudas las condiciones espirituales que existían en Israel por parte de Saúl, y Salomón, que también fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, aunque terminó apartándose un poco al final, debido a que había obedecido, por supuesto, a aquellas mujeres con las cuales él se había relacionado, que no pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando llega su hijo Roboam, aquel que ya no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, el pueblo es dividido y nacen los reyes o el reino de Israel y el reino de Judá. Recordemos que el reino de Judá está constituido por Judá y por Benjamín, y el reino de Israel está constituido por las restantes tribus. Tenemos entonces que en el 722, que es donde empiezan a aparecer un poco más atrás los profetas, pero principalmente en el 722, Israel es llevado cautivo por parte de Asiria, y más adelante vamos a ver el cautiverio por parte de Babilonia para el reino de Judá. Sin embargo, me gustaría puntualizar un poco acerca de esto. El reino de Asiria siempre fue conocido como un reino que era brutal en todos los sentidos, es decir, a comparación de el reino de los babilonios, el imperio babilónico, ellos estaban un poco más enfocados a la guerra, estaban un poco más enfocados al castigo de sus enemigos y no eran tan considerados cuando se trataba de sitiar y de tomar una ciudad donde llegaban a destruir y a matar a las personas sin ninguna clase de remordimiento. Recordemos que eran pueblos que no obedecían a Dios, que de hecho tenían sus propios dioses. Entonces, en este momento es donde aparecen los profetas. Encontramos el tiempo de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, un poquito más adelante de Samuel, donde se menciona la historia de David y donde se nos menciona entonces que Salomón habría de tomar el reino que Dios le había prometido. Como ya lo vimos, el pueblo de Israel es llevado cautivo por parte de los asirios y después entra una nueva potencia que vamos a conocer como el imperio babilónico, empezando con Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Esta historia ya la encontramos en la Biblia, específicamente en el profeta Daniel, que es quien nos da muchos detalles acerca de esto. Sin embargo, me gustaría puntualizar un poco, y es que los imperios en la antigüedad tenían una potestad, tenían un poder sobre las naciones de una forma impresionante. Tal vez lo podríamos comparar, creo que alguna vez mencionamos esto, tal vez lo podríamos comparar de la manera más parecida a lo que fue la Alemania nazi cuando empezaron a invadir Europa y que básicamente ninguna nación le pudo hacer frente, excepto Inglaterra. Pero
llegaban y arrasaban. De esa manera arrasaban a las naciones que se encontraban alrededor. No había nadie que pudiera ponerle algún alto a estos imperios. En el caso del imperio de Babilonia es algo interesantísimo porque cuando invaden Judá, no solamente se lleva la invasión en varias etapas, es decir, hay tres etapas en las que se lleva a cabo el cautiverio de Judá. Primeramente es llevado Ezequiel y otros miles de hombres, posteriormente llegan por más hombres y es cuando tenemos la historia del profeta Daniel y el profeta Ezequiel, quien es también llevado cautivo, y algunos hombres más, y hasta la tercera etapa del cautiverio, hasta la tercera etapa de la invasión por parte de Babilonia, es cuando es destruido el templo, los muros, cuando Jerusalén cae en su totalidad. Como ya dijimos, Babilonia era un imperio enorme y con un poder impresionante. Incluso si intentáramos compararlo con naciones como Estados Unidos y Rusia, personalmente creo que se quedarían estas últimas naciones todavía cortas porque son potencias que se pueden medir a la par con otras potencias. El imperio de Babilonia no tenía par, no tenía otro imperio que se pudiera medir delante de él. Si habría una sublevación por parte de las colonias o por parte de las naciones a las cuales se les había ya anexado, pues no tenía mucha importancia porque el imperio babilónico era totalmente poderoso sobre todas las naciones. Sin embargo, es muy importante porque estas tres etapas nos muestran acerca de la oportunidad que Dios le da al pueblo de Judá para que se arrepienta. Y ese arrepentimiento lamentablemente nunca llega. Llega entonces los 70 años de cautiverio profetizados también por Jeremías. Recordemos que el profeta Daniel también identificó esto. Y en el 538 llega la caída de Babilonia. Y esta caída es nuevamente interesantísima porque entra el reino medo-persa, específicamente Ciro, también conocido como Ciro el Grande, que era un hombre no solamente con una potencia mayor a la de Babilonia, sino que también se le conoce por ser un hombre que era negociador y que tenía una capacidad de negociar impresionante. En ese sentido tenemos el texto del profeta Daniel, cuando se nos menciona que llega hacia Belsasar el castigo por parte de Dios porque se había olvidado de Dios y no había reconocido a Dios como Nabucodonosor su padre, y la forma en la cual Ciro toma la posesión, es decir, sin ninguna clase de guerra, sin ninguna clase de oposición, es interesantísima. Algunos ya han llegado a la conclusión de que para poder abastecer a la capital babilónica, para poder abastecerla de agua, había unos canales debajo de los muros, y estos canales fueron cerrados por parte del imperio persa, y de esta manera pudieron entrar por esos canales y tomaron la ciudad. Tomaron la ciudad de tal manera que no opuso ninguna resistencia y Belsasar fue el único que cayó muerto. De cualquier manera, la forma en la cual Ciro entra al poder es impresionante. Y después tenemos un tiempo en el cual en el 538 y 536 Zorobabel regresa, esto lo vemos en Esdras, regresa con parte del pueblo de los judíos para poder reconstruir el templo. Y tenemos entonces el tiempo de Esther, que ella termina convirtiéndose en la reina de Persia. Y después en el 458 Esdras regresa. Fíjense, en esta parte me gustaría nada más comentarlo rápidamente. Cómo a pesar de la situación de cautiverio de Judá, que fue, y específicamente es la tribu de Judá aquella a la que se le había hecho la promesa de que vendría el Mesías, es decir, Cristo. Fíjense cómo en este tiempo es muy importante que lo observemos nada más. Dios utiliza tanto a sus profetas como a algunas personas, justamente utiliza a Nehemías, quien no era un profeta, no era un escriba, no era un sacerdote. Utiliza a Esdras, quien era un escriba, y utiliza a Esther, que en realidad era también parte de las mujeres que estaban cautivas, y nunca pierde el control, a pesar de que haya potencias mundiales, a pesar de que haya potencias con una capacidad, como ya vimos, de invadir sin que haya oposición. Si el imperio de Babilonia era duro, era fuerte, imaginémonos ahora el imperio de Ciro, que pudo derribar al imperio babilónico. Aunque venía en decadencia, no significa necesariamente que ya no tenía ninguna potencia o alguna capacidad, pero el rey Ciro y posteriormente los reinos medos persa tienen una capacidad impresionante por medio de la cual pueden invadir. Y a pesar de eso, Dios sigue utilizando a las personas que se encuentran de los judíos para poder llevar a cabo su obra.
De esta manera llegamos al final del capítulo 0, la línea del tiempo. Vamos a estar posteriormente continuando nuestro estudio acerca de Nehemías, reconstruyendo los muros. Solamente quería darles un pequeño contexto acerca de la situación del pueblo judío antes de que entremos directamente a nuestro estudio, Nehemías, reconstruyendo los muros.